clase. Pues bueno, buenos días para todas y para todos. Este, ya voy empezando a ver un poquito más de temas con respecto al mundo de la estadística, de las matemáticas. Espero que pongan bastante atención y si tienen alguna consulta, que la puedan resolver de una vez. Igualmente, siempre les recomiendo, ¿verdad?, la calculadora. Este, Aunque como les había dicho, hay calculadoras, ¿verdad?, de calculadoras. La recomendable pues es utilizar la que yo les había dicho, ahora científica, marca Casio. He visto que usan algunas otras calculadoras y por ende pues la manipulación es diferente, ¿verdad? Pero bueno, igualmente siempre me baso la explicación acá o en dado caso alguna otra similar. Eso sí, de ahí pues que la que la aprendan a manipular, ¿verdad? Igualmente siempre hay manuales de instrucción y todo el asunto. Lo que pasa es que a veces los dejamos de lado. En fin. Así que pues igualmente me confirman si ya pueden ver la segunda semana. Ya está habilitada material y lo que es el examen. El video, pues ahí van a encontrar un video, pero ese video es para el otro grupo. El de ustedes yo lo subo ahora más tarde. Vamos a empezar con este material. Me confirma si pueden ver bien la pantalla. Sí, profe. Bien. Ok, perfecto. Vamos a empezar con este tema, ¿verdad?, que ya les había adelantado la semana anterior, ¿verdad? Lo que es el redondeo, lo que es la ley del redondeo. Este, esta ley se resume en tres criterios muy simples, pero a la vez muy importantes. Y estos criterios que se utilizan para redondear, digamos, de manera manual, son los mismos criterios que utilizaría, por ejemplo, Excel o cualquier otro programa, incluso la calculadora. La calculadora tiene una manera para uno redondear. La próxima semana se los explico, eh, por si tienen bien saberla. Igualmente ya ya van a haber hecho el examen, así que pues nada más me recuerdan para poder explicarles un momentito cómo redondear en calculadora. De momento les voy a explicar cómo redondear de manera normal, ¿no?, con pues los tres criterios que están acá. Aquí sí vale como decir, hay que aprendérselos, porque ya es parte de lo que uno, si en dado caso necesita redondear mentalmente, pues utiliza los mismos criterios. Todavía se está uniendo gente, me disculpan. El primer criterio es ok, lo que quiero que entiendan es la redacción acá, igualmente lo voy a ir explicando. Dice que si el dígito que está situado a la par del que va a redondearse, que el dígito que está situado a la par del que va a redondearse, eso quiere decir que es el último dígito que vamos a eliminar. Si ese dígito es mayor a 5, ok, entonces el número que va a quedar a la par se va a aumentar en 1. Okay, ejemplo, bueno, tenemos esta cantidad, ¿verdad? Estamos aquí con el primer criterio. Tenemos 2,376, ok. El 2,376 dice que lo vamos a redondear a un decimal. Vamos a ver si lo pongo ahí está bien. 2,376 lo vamos a redondear a un decimal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que únicamente va a quedar hasta aquí, hasta esta posición. Quiere decir que estos se van, ok. Pero lo que dice es que el dígito que está situado a la par del que va a redondearse, ¿cuál se va a redondear? Pues el que queda, o los que quedan. Determinados ejemplos vamos a verlo más adelante. Bueno, entonces este 3 va a quedar, pero no es simplemente como quitar
los decimales para que solo quede uno, como hacen muchas personas, nada más quito y ya. Eso no es redondear. Redondear es que como yo voy a quitar estos, el último dígito que está a la par, en este caso el 7, este 7 que está aquí, me va a indicar cómo va a quedar el 3. O sea, este 7 es el que me va a redondear el 3, porque es el último que está a la par. Si hubieran sido dos decimales, pues entonces el que redondea es el 6 al 7. Pero en este caso es el 7 al 6 porque lo voy a redondear a un decimal. Entonces, como dice que es mayor a 5, entonces el número que se va a redondear debe aumentarse en 1. Entonces el 7 le va a decir al 3, súmese 1. Entonces va a quedar, en vez de 2,3, esto se va a redondear a 2,4. Si fuera el caso que lo redondeamos a un decimal, ¿verdad? Ahí me disculpan, estoy tomándome un poquillo de café que me quedó. Ese es el primer criterio, ¿verdad? Si el número que está a la par, que se va a redondear, es mayor a 5, pues entonces le sumamos 1 al que queda. Segundo criterio, okay, entonces acá dice que ese número que está situado a la par del que se va a redondear, en esta ocasión dice que si es menor a 5, entonces el número que va a quedar, el que precede, va a permanecer inalterado, o sea, va a quedar exactamente igual. Lo vamos a ver acá. Perdón. Entonces dice que tenemos 1,248 y también lo vamos a redondear a un decimal. Entonces quiere decir que pues estos se van. Entonces antes de irse, pues el 4, que es el que está a la par, va a redondear al 2 y lo va a redondear con este criterio, con el mismo que estamos trabajando ahorita. Pero como el 4 dice que es menor a 5, si es menor a 5, pues el número va a quedar inalterado. En este caso el 2 va a quedar exactamente igual. O sea, no le va a sumar ni a restar. Lo dejamos exactamente igual. ¿Sí? Y el tercer criterio, que básicamente es una continuación del primero, porque aquí lo que trata no es si es mayor o menor a 5, sino que si es igual a 5. Entonces dice que si es igual a 5, aplica el mismo criterio del primero, que en este caso le sumamos 1. Aquí hay dos ejemplos. Bueno, tenemos 2,25, ¿sí? Lo vamos a redondear igual a un decimal, y pues el 5 le va a decir al 2, súmese 1, porque es 5. Entonces podríamos resumirlo en que es si es igual o mayor a 5, para dejar, digamos, dos criterios. Pero acá tenemos 4,35, aquí estoy utilizando punto, puesto que también en algunos casos se puede utilizar punto como separador de decimales. 4,35, pues el 5 le va a decir al 3, súmese 1 y pues quedamos 4,4. Estos son los tres criterios utilizados para redondeo a nivel internacional. Ejemplos. Un segundo. Ay, gracias. Ay, perdón. Ahora sí. Pues acá tenemos esos tres ejemplos basados en esos tres criterios, aplicándolos. Tenemos estas cantidades con tres decimales y pues en esta ocasión los vamos a redondear a 2. Pues entonces el número que se va, los que se van en este caso son los que están en color rojo, van a ser los que se tomen en cuenta para redondear el número que queda, pues que es el que está en negrito. En este caso pues el 7 va a aumentar al 5, va a hacer que el 5 aumente a 6, lo va a aumentar 1 y pues va a quedar 2,26. Acá el 4 le va a decir al 5 que se quede igual, por lo tanto pues me queda 1,45. Y acá el 5 le va a decir al 8
que también le aumenten 1. ¿Ok? Vamos a hacer un par de ejemplos más por acá. No sé si tienen igual alguna consulta, lo vamos viendo. Yo podría decir que es relativamente fácil, pero bueno, igualmente va a depender cómo lo vean ustedes. Ok, vamos a hacer este ejemplo que está acá. Este ejemplo es muy particular, ¿verdad? Quiere decir que pues no son excepciones, pero sí es particular porque se puede presentar varias veces. Okay, aquí tenemos esta cifra de 4 decimales y dice que la redondeemos a 2 decimales. Okay, por lo tanto, pues estos dos se van, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el que me va a indicar cómo redondear? Pues el 6. El 6 le va a decir al 9 que le sume 1. Correcto. Pero aquí es la particularidad que les decía. Ese 9 va a aumentar en 1, pero ¿cuánto es 9 más 1? Okay, 9 más 1, ¿cuánto es? 10. Exacto. Entonces, como en este caso no podemos aumentar el 9 a 10, porque aquí tenemos que tomar en cuenta los dos números juntos. O sea, esto va a pasar cuando tengamos 49, 59, 69, todos esos números, ¿verdad? Que terminan así, en el límite de la decimal, pues vamos a tener que aumentar los dos. Entonces el 9 ya pues no va a ser el 9, sino que va a arrastrar tanto el 8 como el 9. Por lo tanto lo redondeamos a 0,90 o lo que es lo mismo 0,9, ¿verdad? Si entienden la diferencia entre, más bien, si entienden que aquí no hay diferencia entre 0,90 y 0,9, porque como decía, no sé si todavía lo dicen, pero como decía mi maestra en la escuela, los ceros a la izquierda no valen nada. Yo puedo agregar aquí todos los ceros que quiera, que a final de cuentas esta cantidad es lo mismo, ¿verdad? Entonces, por aquellos si tienen alguna duda o algo así me dicen, pero ahí estoy utilizando un poquillo de matemática básica. Profe, Ujú. usted lo que hizo entonces cuando esas dos decimales, por decirlo así, que el 9 no se le podía sumar uno más porque era 10, lo que hace es que le suma uno más, pero entonces a los dos números de una vez, al 8 y al 9. O Correcto, sea, en este ejemplo, ¿verdad? Que es 8 y 9. exactamente. Por ejemplo, si hubiera sido un 4 y un 5, entonces igual se le redondea nada más uno más para los dos números iguales, al mismo tiempo, por decirlo así. No, como. A ver, para ver. Vamos a ver, voy a hacerlo aparte. Me dijiste, por ejemplo, 1,45. Sí, sí, o sea, por decirlo así, que hayan dos números más para, ajá, exactamente, para redondearlo a dos decimales. Ok, digamos, tenemos ese que usted acaba de decir. Lo vamos a redondear a 2 decimales. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que he explicado. Este 9 va a redondear, ¿a quién va a redondear? En ese caso va a redondear Al 5, al 5. correcto, pero solamente al 5. Ajá, pero digamos, como en el ejemplo de arriba, que usted tiene cuatro números después del cero. Ujú. Pues sería exactamente lo mismo. Vamos a ver. Sí, pero digamos, en este caso, bueno, si usted en el de arriba es porque al 9, si usted le agrega uno, es 10, como dijo usted, y no se puede poner así. No, porque como les dije, el 9 va a arrastrar al 8 porque son, digamos, 9, digamos, véalo de esta manera. Aumentele 1 a 9. ¿Cuánto es 1 más 9? Ajá, sería 10, ajá. Ok, entonces yo pondría 0, pero ¿y el 10 dónde lo pongo? Ese 1, El uno. ese 1 de más va a ser 1 más 8. Ok, perfecto. Algo así como lo que hacíamos en la escuela, ¿verdad? Sumar Sí, y sí, sí. pasar el... Ok.
igual también este a 2 decimales. Y vamos a hacer este otro. A 3. Ok. Si quieren, hagan estos ustedes, son 2 ejemplillos. Y ya los voy a hacer yo para ver si logramos entender la parte de redondeo. Ok, alguien que me diga cómo le quedó el primero. Cero coma 15. 0,15, correcto. El tercero. Esto tiene que ser como para hoy, ¿verdad? No lo pueden dejar para mañana, porque ya mañana es domingo. Porque la puse muy difícil. Profe, ¿Sí? esa que dice que hay que redondear a 3 decimales, digamos, se agarraría el 4 y el 9 para redondearlo. Entonces quedaría en 9, ¿no? Igual. Exactamente, tal y como lo estoy colocando ahorita ahí. Exacto, o sea, a 3 decimales quiere decir pues que voy a conservar 3 decimales. Entonces, pues los que están después se van. Pero antes de irse, el último número, que es el 4, como usted bien lo dijo, el 4 va a redondear al 9. Y lo va a redondear diciéndole que se quede igual, por ser menor a 5. Okay. ¿Alguna pregunta? Tal vez algo que no les haya quedado claro. A ver si hacemos algún ejemplo más o algo por el estilo. Mm, 860. ¿Por qué? Ok, vamos a ver. Aquí hay una compañera que dice que ella lo está redondeando y al redondear esto le está haciendo que quede. Voy a ponerlo por acá y le voy a explicar por qué no. Espero que no se vea tan pixeleado, que se les vea bien la pantalla. Me avisan si no, para que lo tengan ahí cercano. Ok, Se observa bien, profe. ok, la compañera dice que ella lo redondeó y le dio 860. Ok, no, porque nosotros estamos redondeando. Siempre tenemos que ver a cuánta cantidad vamos a redondear. O sea, siempre les digo a 2, a 1, a 3. Entonces, esta es la que ustedes tienen que tomar en cuenta para saber cuántos decimales van a dejar, ¿verdad? Si 2, 2 o 3 o 1, como están en los ejemplos del material. Entonces, yo aquí les estoy diciendo que me dejen 3 decimales. Pues entonces vamos a dejar estos 3 decimales. ¿Ok? Entonces, lo que quiere decir es que estos se van. Pero no porque estos se van, quiere decir que yo voy a hacer lo que me da la gana. ¿Ok? Algunos sí podrán redondear y realmente redondear es acercarse a una cifra real. Pero la ley de redondeo nos dice que, en este caso, el último número que está a la par, lo que va a quedar, ¿cuál va a quedar? El último que va a quedar es el 9. Y el que se va a ir, el último número que se va a ir es el 4.
Entonces el 4 le va a decir al 9 quédese igual. Es el segundo criterio, o sea, permanece inalterado. Sí, tal vez tengan ganas de redondear el 9 y al redondear el 9 redondean el 5, pero vean que ahí no está permitido. El 4 le está diciendo al 9 que se quede igual. Por eso puse el ejemplo antes así, porque alguno tal vez podrá redondear todo eso y vean que estoy arrastrando el 9 y el 5, donde el 4 le va a decir al 9 que no puede. Si ese 4 hubiera sido un 5, sí, pero en este caso, como es un 4, pues le va a decir que es igual. Ya si yo lo quiero redondear, que es otra cosa, a dos decimales, pues entonces al redondearlo a dos decimales, que serían estos dos de aquí, ahí sí el 9 le va a decir al 5 que le sume 1. Pero en ese caso cuando son dos decimales. Pero aquí como son 3, yo le tengo que hacer caso al 4. No sé si estamos claros ahí. Ahí creo que fue la compañera que preguntó, sí. Ok. Simplemente seguir las reglas. No es hacer lo que nos da la gana. Claros. Como el agua. Ok. Vamos con el segundo tema. Perdón. En el examen vienen 5 preguntas de redondeo, donde ustedes tienen que escribir la respuesta, ¿verdad? Les recomiendo que utilicen separador de decimales coma, ¿verdad? Aunque creo que también está para que reconozca punto, pero por aquello, para ir a la segura e ir utilizando de una vez el separador de decimales, que es la coma, lo vayamos utilizando. Entonces vienen 5 preguntas de redondeo. Ahora vamos a ver este tema, que es el cálculo para una muestra, en este caso para una muestra poblacional, utilizando un criterio de confianza, perdón, un nivel de confianza. Ya se me pegó la palabra criterio. Dame un segundo, es que me prestaron una calculadora y ya ahora sí. Antes de explicarles, antes de entrar un poco más de lleno en esto, me gustaría indicarles para todos, ¿verdad? Porque supongo que todos tienen calculadora. En la calculadora Casio, en la científica, tenemos la opción de hacer fracción, de hacer una operación con una fracción. Esa opción está debajo de la tecla Calc, que está como a la izquierda. Debajo de la tecla Calc, ahí pueden presionar y les va a activar para que hagan una fracción, o sea, con el numerador arriba y el denominador abajo. Si no lo ubican, no lo encuentran, me avisan para ver si los puedo orientar. Eso porque vamos a ver acá este cálculo del tamaño de muestra, que como lo pueden ver acá es en fracción fraccionada. Entonces este cálculo, como les decía, me permite establecer un tamaño de muestra en base a un nivel de confianza. Eso no quiere decir que vayamos a utilizar siempre eso para calcular las muestras. Ya, estos son para casos muy determinados y específicos, como por ejemplo cuando hay alguna devolución, cuando tenemos un proveedor nuevo, cuando tenemos que revisar algo que tal vez no se haya hecho dentro de la empresa, en fin, etcétera. Y como eso utiliza niveles de confianza, pues en base a ese nivel de confianza podemos dar un resultado. Por ejemplo, aquí nos dice que generalmente el nivel de confianza usado es 95. Pues vamos a guiarnos con ese ejemplo de nivel de confianza de 95%. Pero bueno, les explico la fórmula. La fórmula nos dice que n, en este caso n, que es el tamaño de la muestra, o sea, lo que nosotros vamos a utilizar como muestra. ¿Por qué? Porque bueno, no hemos entrado mucho en detalle con la parte de muestreo, pero les adelanto, todos trabajamos con muestras, ¿verdad? Es muy difícil inspeccionar, analizar el 100% de una población o el 100% de un lote. Es mentira que vamos a agarrar y inspeccionar, analizar y determinar todos los componentes de una población. Entonces nosotros lo que hacemos es que extraemos una muestra, o sea, una muestra, en este caso le llamamos muestra representativa. Pero bueno, en este caso la muestra no es representativa, pero sí es una muestra con nivel de confianza. Básicamente es lo mismo. Más adelante vamos a ver muestras representativas ya con otros tipos de técnicas de muestreo.
En este caso, pues nos dice que para extraer n, o sea, para tener n, vamos a utilizar esta fórmula. Y esta fórmula es simplemente sustituir, o sea, para que no le tengan miedo, ¿no? Simplemente vamos a sustituir, o sea, cada letra me va a representar una cantidad. Por ejemplo, la n mayúscula me va a indicar que es el tamaño de la población, o sea, el total, o lo que es el tamaño del lote, ¿verdad? Si el lote tiene 1500, pues ese n va a ser 1500, o sea, el completo población de lo que estamos estudiando. ¿Ok? Y ahora vamos a tener una multiplicación de P por Q. Entonces aquí me detengo un poquito para explicarles P y Q. P y Q son características de los individuos que conocemos y otras que no conocemos. P y Q. Normalmente se le asignan el mismo valor cuando no se conocen. Y en este caso vamos a hacer eso. Le vamos a asignar a P y a Q el mismo valor. O sea, 50%. Ya ustedes vieron que 50% por 50% no es lo mismo que 50 por 50. Pues entonces vamos a tener que utilizar esa multiplicación tal y como es acá, 50% por 50%. ¿Por qué? Porque P y Q, o lo que es la suma de P y Q, me tiene que dar 100. Por eso es que se le asigna 50 a uno y 50 a otro. En algunos casos, algunos podrán decir, mira, le voy a asignar 75 a uno y 25 a otro. Pues está bien, solamente que esa multiplicación va a ser, el resultado va a ser diferente. Entonces, para no complicarnos y utilizar el mismo valor para ambos, P y Q va a ser 50% a cada uno. Y si ustedes multiplican 50% por 50% en sus calculadoras, me dicen cuánto les da, por favor. Aunque ya lo habíamos hecho la semana pasada, pero está bueno que repase. Igualmente, o sea, tratamos de que sea para hoy. Ya es que mañana domingo como que muy cansado los domingos. Qué cansado, dice mi sobrino. De nadie. No me digan que se les olvidó calculadora hoy, porque estoy viendo que no tienen calculadora a mano. Y eso me preocupa. 50%. Profe, ¿Sí? profe, disculpe, aún no tengo la calculadora, hasta hoy la puedo comprar. Ok. 50% por 50%, es que tengo que escribirlo aquí, como escribo tan lindo. Es 0,25. Ok, 0,25 quiere decir que entonces esta multiplicación de P por Q, tanto en el numerador como en el denominador, o sea, arriba y abajo, es 0,25. Así que podíamos sustituirlo de una vez, teniendo una fórmula, de una vez cuando veamos esta multiplicación de P por Q, lo sustituimos por 0,25. Así de simple. Ok, déjenme ver que me pareció que sonó algo por ahí. Ahora, tenemos la parte de abajo, n-1, y lo tenemos entre paréntesis. Eso es porque es un solo número. Entonces quiere decir que al total de la población le vamos a restar 1. Que si es 1500, pues abajo aquí esto sería 1499. Que si es 1000, pues abajo sería 999. Simplemente restarle 1 a la población. Y eso lo multiplicamos por D mayúscula. Ya voy a explicarles qué es D mayúscula. Y luego le hacemos la sumatoria, aquí es una suma, vean bien, ¿verdad? Para que no se les enrede. Esto es suma, todos los demás son multiplicaciones, pero aquí, después de la D, es una suma que va a sumar la multiplicación de P por Q, o sea, más 0,25. Y bueno, el valor de D lo vamos a obtener dependiendo del nivel de confianza, como ven acá. En la siguiente tabla están los valores de D que ustedes van a escoger dependiendo del nivel de confianza. Por ejemplo, vamos para que vean de dónde sale. Si tenemos un nivel de confianza del 95%, que en este caso es el que más vamos a trabajar, pues vamos a utilizar
un nivel de error del 5%, porque el nivel de error va a ser la diferencia entre el nivel de confianza y 100%. O sea, a 100% le resto 95 y voy a tener ese nivel de error. Entonces, ¿de dónde sale el valor de D? Que es este que vamos a utilizar en la fórmula. Bueno, el valor de D dice que es 0,00625, perdón. ¿Ok? Pero si ustedes quieren saber de dónde sale este número, bueno, pues este número sale de aquí, de esta fórmula. No tienen que usarla, nada más sí les voy a explicar de dónde sale. ¿Ya? Recuerdan que en la calculadora les dije que pueden utilizar el modo de fracción. Pues utilicemos el modo de fracción, como está aquí, y sustituyamos. En este caso pongamos b al cuadrado, que b vendría a ser 5%, y hagamos 5% al cuadrado dividido entre 4. Solo para que vean de dónde sale el número. Ahí les va a dar una fracción 1 sobre 1600, lo pasan a decimal, y les va a dar una notación científica, que bueno, hasta el próximo módulo les voy a enseñar notación científica, pero básicamente ese número que les sale ahí de 6,25 por 10 a la menos 4 quiere decir que menos 4 corre la coma 4 lugares hacia la izquierda y nos va a dar este número de 6,000625. Nada más para que vean de dónde sale. Pero ahí por lo menos ya van viendo que en la calculadora podemos trabajar notación científica. Por eso es que les recomiendo utilizar la calculadora, porque en otras calculadoras científicas, ¿verdad? Porque en otras es muy difícil que vayamos a tener estos tipos de cálculos, ¿verdad? Ok, entonces ya sabiendo que es 6, pero 0,000625, pues entonces se sustituye. Entonces aquí tenemos un ejemplo, y aquí está el ejemplo explicado. Igualmente lo voy a ir detallando. Tenemos el cálculo de una muestra. Entonces nos dice que tenemos una población de 635, ¿correcto? Nos dice que el nivel de confianza es 95%. Por lo tanto, como es 95, el nivel de error es 5%. Por lo tanto, si nos vamos a la tabla, estos dos valores, o con solamente este, nos va a decir que D es lo que ya habíamos propuesto, ¿verdad? Valor de P y Q, cliente frecuente, cliente ocasional, o sea, el que sabemos, el que no sabemos, es 50% cada uno, eso ya lo tenemos. Y pues aquí ya tenemos lo suficiente para hacer el cálculo del tamaño de la muestra, para saber cuánto tenemos que extraer de la población, ¿verdad? Y nos dice que es 246. ¿Cómo sabemos que es 246? Pues bueno, aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Este n es n minúscula, perdón. Entonces, n minúscula va a ser igual a esta fórmula, ¿verdad? Y estoy utilizando asteriscos como multiplicación para que se vea mejor. Y a la hora de sustituir, sustituimos, ¿verdad? 635, que es n mayúscula, por 0,5 por 0,5 o 50% por 50%, que es lo mismo. 635 menos 1 por 0,000625 más sumatoria de P por Q, o 0,25. Aquí lo estoy detallando paso a paso, como verán. Luego voy haciendo las multiplicaciones, voy haciendo primero multiplicaciones, ¿verdad? Luego hago sumatorias, como todo, ¿verdad? En matemática básica, primero multiplicaciones y al final hago las sumatorias. O si lo introducen en la calculadora de esta misma forma que está aquí, lo introducen en la calculadora con el modo de fracción, va a ser todavía mucho más fácil y vamos a obtener el resultado que está acá, que es 245,74. Como es 245,74 y yo la muestra tengo que extraerla en un número entero, ahí yo no puedo extraer decimales, o lo redondeo para arriba o lo redondeo para abajo. En este caso es más factible, aplicando ley de redondeo, hacerlo hacia arriba. Entonces extraer un tamaño de muestra de 246. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para un tamaño de población de 635, que yo no voy a poder analizarlos todos, pero si quiero un nivel de confianza del 95%,
¿Ok? Aplicando la fórmula tengo que extraer un tamaño de muestra de 246. Y con eso yo puedo tener ese nivel de confianza de 95%. Como les dije, es simplemente sustituir, agarrar los valores y sustituirlos. Igualmente en el examen vienen unas preguntas como estas, simplemente sustituyen, ahí les aclaro los valores para que no se vayan a confundir. ¿Preguntas? ¿Consultas? Ok. Vamos a entrar al último tema de hoy, que son las medidas o variables de tendencia central. La que es ya vamos a verlo de manera un poquito teórica, ya luego vamos a ir introduciendo un poco más en ello y ya luego les explico algunas técnicas que podemos usar en otros lugares. Pero bueno, vamos a ver estas tres medidas de tendencia central, ¿verdad? Que son variables que obtenemos de un grupo de datos. O sea, normalmente van a ser datos, un grupo de datos grandes, aunque aquí vamos a poner como ejemplo poquitos datos para que obviamente tengan claro. Para algunos será repaso, ¿verdad? Porque muchas de estas cosas se ven en el colegio, pero bueno, lo voy a ver acá de manera tal de que lo visualicen para poder aplicarlo más adelante en control estadístico. Okay. Las tres medidas que vamos a ver es media, mediana y moda. A la media, que es la primera que vamos a explicar, se le llama también promedio. De hecho, yo le suelo llamar más promedio que medio. Okay. Vamos a ver este grupo de datos, ¿verdad?, que están acá como ejemplo para lo que son estas tres medidas de tendencia central. Ok, en esa calculadora es diferente. Creo que está por el igual, me parece, María Elena. Creo, ¿verdad? Es que como yo no tengo, pero sí las he visto. Pero me parece que está por donde está el signo de igual. Me confirma. Pero tiene que activarle Shift, ¿verdad? Porque como está arriba del símbolo, todo lo que está arriba de las teclas se activa con Shift. Entonces ahí nada más lo prueba. Entonces ahí tenemos estos grupos de datos, ¿verdad? Estos que están acá, ¿verdad? Son datos desordenados, ¿verdad?, con un valor, y como verán son valores muy parecidos, pero no son el mismo. Entonces de ahí que estas variables me permitan analizar una centralización o hacia donde tienden los datos a organizarse. Por ejemplo, la primera, que es el promedio, nos dice que es la sumatoria de los datos, sumamos todos los datos y lo dividimos entre el número de datos, entre n. ¿Okay? O sea, quiere decir que pues agarramos todos los datos, los vamos a sumar y esa sumatoria lo dividimos entre 7. ¿Por qué entre 7? Porque son 7 datos. Entonces, si son 8 datos, pues lo divido entre 8. Si son 6 datos, lo divido entre 6. Entonces el número de datos que yo tengo arriba, esa es la cantidad por la que yo lo voy a dividir. Entonces, haciendo esa sumatoria y división, ¿verdad?, que es promedio se representa como X con una barra encima, voy a obtener 33,7. Entonces ese 33,7 va a ser el promedio. O sea, el promedio de todo ese grupo de datos que yo tengo ahí, el promedio va a ser 33,7. O sea, va a ser la tendencia hacia donde van a los datos a tirar de manera central. Ahora tenemos la mediana. La mediana, aquí hay que hacer un par de cositas, ¿verdad?, más si lo estamos haciendo de manera manual. Entender que la mediana también es una posición, es exactamente la posición donde los datos se dividen 50-50, o sea, exactamente el centro del medio de la mitad, como decía el Chavo. Entonces, bueno, la fórmula que tenemos es esta, n más 1 entre 2, y esta fórmula lo que me indica es posición, no lo que me deba hacer la mediana, sino me va a decir la posición de la mediana. Pero bueno, los datos yo primero necesito ordenarlos.
sea, ya no los puedo tener desordenados como estaban al principio. Necesito tenerlos ordenados para poder establecer la posición. Entonces los ordeno de menor a mayor. El menor es 31, luego 33, luego sigue otra vez 33, 34, otra vez 34, 35 y por último 36. Esas son las posiciones en las que van a quedar. Entonces, después de que yo hago la fórmula de la mediana, que es la posición, me va a decir que n más 1 entre 2, n son 7, ¿verdad? Como recuerdan, son 7 datos. 7 más 1 entre 2, que es 8, 7 más 1, 8, entre 2, 4, pues me va a decir que es la posición 4. Entonces, como ya yo los tengo ordenados, voy a determinar la posición 4, y la posición 4 me va a decir que es acá. Entonces, la posición 4 me va a decir que la mediana es 34. Entonces, ven, teníamos que el promedio era 33,7 y la mediana es 34. Cuando tenemos datos que son muy parecidos, normalmente estas dos variables tienden a ser también muy parecidas, o en muchas ocasiones vienen a ser iguales. Pues tenemos que 33,7 muy cercano a 34, entonces ven que vamos teniendo medidas centrales muy parecidas. Ahora, ¿qué pasa? Porque aquí lo incluí. ¿Qué pasa si en vez de 7 datos tenemos 6? ¿Verdad? O sea, un número par. En este caso vamos a suponer que no tenemos 7 datos sino 6, o sea, el 36 no existe. Pues vamos a tener esos 6 datos. Al aplicar la fórmula, ¿verdad?, de la posición, me va a decir que 6 más 1 entre 2 es 7, entre 2 3,5. Pues entonces aquí lo que me va a indicar es que está en la posición, en la posición 3,5, y la posición 3,5 es la que está entre 3 y 4, ¿verdad? Entonces aquí yo no puedo establecer un número exacto porque está entre el 3 y el 4, quiere decir que está entre la posición 30, la posición que está el número 33 y la posición que está el número 34. En este caso es fácil porque son números, ¿verdad?, continuos, ¿verdad? Pero podría darse el caso que este sea 30 y este sea 37. Entonces en ese caso igual aplicamos esto. Aplicamos esta otra fórmula para establecer la mediana, que vendría a ser el dato 3 y el dato 4, ¿verdad?, que son 33 y 34. Lo sumamos y lo dividimos entre 2. Pero como les dije, si aquí fuera 30, pues sería 30. Y si aquí fuera 37, aquí sería 37. Pues sería 30 más 37. Y igualmente lo dividimos entre 2. Y ahí nos va a decir cuál es la posición de la... nos va a decir cuál es el resultado de la mediana en base a la posición. Pues en este caso nos va a decir que es 33,5. Como ven, siempre los datos tienden a tener una posición central parecida porque los datos son parecidos, simplemente pues hay una desviación, ahí luego lo vamos a ver, ¿verdad?, con respecto a la parte central. ¿Sí? Entonces, recordarles que en el caso de la mediana es ordenar los datos para establecer la posición, y en el caso de la media o promedio es hacer la sumatoria de los datos y dividirlos entre n o el número de datos que tenemos, ¿verdad? ¿Cuándo utilizar estas? Pues eso va a depender de lo que estemos trabajando. Que estemos trabajando cuándo utilizar la media, cuándo utilizar la mediana, dependiendo de los tipos de datos que tengamos. Por ejemplo, si estos datos fueran salarios y yo tuviera un salario adicional, vean que todos tienen salarios muy parecidos, pero hay alguien que se la vuela, ¿verdad? Ahí dicen que hay salarios muy altos. Pues entonces este salario que está muy alto me va a afectar seriamente tanto el promedio como la mediana, pero ya no van a ser parecidos, porque la media, o sea el promedio ahora va a ser 43 y la mediana va a ser igualmente 34, pero vea cómo cambian los datos con uno que yo le adicione que no sea común a los demás. Ok, entonces aquí les dejo como un ejemplo, una moraleja con respecto a lo que llamamos promedio y mediana. Y el último, lo dejo de último porque es el más fácil,
es la moda. O sea, la moda es simple y sencillamente el dato que más tenemos, el dato que más se repite o el dato que tenemos con más frecuencia. ¿Ok? En este caso, ¿verdad? En el caso que estamos viendo ahorita del grupo de datos, no tenemos uno, sino dos modas, o sea, dos datos que se repiten de igual manera. Tanto el 33 como el 34 se repiten dos veces. Pues en este caso tenemos 33 y 34 como las modas. Y como ustedes ven también, como son tendencias centrales, se acerca mucho a lo que estamos trabajando, 33 y 34, datos muy parecidos tanto al promedio como a la mediana que ya obtuvimos. La idea es tratar de analizar todo eso para ver cómo se están comportando los datos y poder analizarlos posteriormente con otras técnicas que vamos a aplicar en control estadístico. Así que pues espero que pues les haya gustado, les hayan entendido. Igual si tienen alguna pregunta me avisan, me devuelvo y lo volvemos a explicar. Nada más tengan mucho cuidado, ¿verdad? A la hora de que les pregunto, ya sea por promedio o por mediana, ¿verdad? Saber que en algunos casos tienen que hacer primero un orden de datos, o sea, ordenar los datos antes de establecer la mediana, o sea, principalmente la mediana, que es la que tienen que ordenarlos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta?